que se van conectando, bienvenidos. Damos gracias infinitas a nuestro Padre Celestial y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor en un minuto. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Amo esta alabanza, amo esa palabra del Señor de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece. Cristo en nosotros es resplandor de vida eterna. Amén. La gloria de Jehová ha venido sobre nosotros desde ese día que tuvimos ese encuentro personal con el Cristo de la gloria. Amados, vamos a poner el tiempo a pedirle a nuestro Padre Celestial en esta tarde, Señor, que sea tu infinita misericordia sobre nuestras vidas, que podamos partir este pan, que pueda ser más que suficiente, que pueda saciar nuestros vientres, que pueda saciar el alma, que pueda saciar el espíritu, Señor, que pueda quitar esa sed, esa hambre que muchas veces se despierta por causa de la insatisfacción que hay en Cristo Jesús. Pero hoy yo creo de todo corazón, Señor, que una palabra tuya puede bastar para satisfacer y para saciar toda alma vacía y necesitada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos, amados. Estamos aquí. El martes pasado, pues hicimos un paréntesis por causa de que teníamos otro compromiso siempre en los negocios de nuestro Padre. Bueno, hemos estado hablando de Rahab y aún no hemos terminado. Quiero decirle que estaremos todavía esta lección y la próxima semana terminamos con todas esas hermosas enseñanzas, experiencias, vivencias que hemos estado viendo a través de la vida de Rahab. Una mujer que se determinó por Dios, que fue de armas tomar, ¿verdad? En el momento de tomar una decisión, en el valle de la decisión, pues se determinó por Cristo Jesús en el buen sentido de la palabra. Hemos hablado de que ella fue una mujer temerosa de Dios, entendida en los tiempos, y en la última lección dijimos que no pidió salvación solo para ella, sino para toda su casa. Miren de lo que vamos a hablar ahora. El tema 35. Vamos a hablar de Rahab y el hilo de la redención. De eso vamos a estar hablando, que al final es como lo que más prevalece cuando se habla de la historia de Rahab, de ese hilo de la redención, de ese lazo, ¿verdad?, que se le pidió. Y para eso vamos a sustentarnos en Josué capítulo 2, versículo 18. Vamos, vaya conmigo, si tiene su Biblia y si no su papel y su lápiz, anótelo. Mire, una de las características que deben de tener los discípulos es que toman notas, número 1. Número 2, ¿para qué tomamos notas? Bueno, importante para que posteriormente usted pueda volver a repasar esas citas bíblicas, que estoy más que segura de que Dios va a continuar hablándole a usted personalmente y le va a servir para poderle llevar también a otros esta enseñanza, ¿verdad? Bien, Josué capítulo 2, versículo 18 dice: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, están hablando los espías, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Mire, están dándole instrucciones precisas los espías. Y mire, importante nosotros prestar atención. Dios es un Dios que da instrucciones precisas a cada uno de sus hijos. A cada uno nos quiere instruir, nos quiere guiar. Él quiere formarnos esa senda antigua por donde vamos a ir desarrollando los principios de su palabra. Entonces la primera instrucción que le dan es que debe de poner un cordón de grana en la ventana por donde ella los había descolgado para que ellos pudieran huir. Número 2, le dicen que reúnan a toda su familia en la casa y que nadie puede salir después de que hayan entrado, porque si están fuera de casa estarán desprotegidos. Aquí hay gran sabiduría, amados, porque mire, cuando nosotros venimos
al reino de Dios, venimos y volvemos a casa, por decirlo así, porque pertenecemos a este reino, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando regresamos a casa, cuando venimos en ese retorno, qué divino saber que estamos protegidos siempre y cuando estemos preservados bajo esa sombra celestial, bajo ese manto de perdón. Cuando nosotros decidimos salirnos por nuestra propia voluntad, sabemos que quedamos a la deriva. Y quizás más adelante vamos a explicar un poquito más. Entonces ahí estaban las instrucciones, poner el cordón de grana y reunir a toda la familia dentro de la casa, y no podían salir, ¿verdad? Ahí están ellos precisos para dar sus instrucciones y que no haya lugar pues a confusión, porque usted puede imaginarse cuando ese ejército israelita irrumpió después de que los muros de Jericó habían caído, habían sido derrumbados después de la séptima vuelta, y entonces si entra ese ejército, ese pelotón, debe de haber sido, era una guerra, era una batalla. Por supuesto que los de Jericó estaban listos para defenderse, pero Dios había traído un terror sobre ellos que estaban como desarmados en el sentido de su corazón, ¿verdad? Los había sobrecogido el terror, no el temor santo, sino el terror también que viene juntamente con el Dios de los ejércitos, con Jehová de los ejércitos. Así es que usted no tema, porque cuando nosotros estamos cobijados bajo esa sombra divina, usted tiene que saber quién va adelante es Jehová de los ejércitos. A él sea vuestro miedo, a él sea vuestro temor, dijo Moisés. Bien, entonces, pero otra cosa que me impacta aquí también es que cuando ella está recibiendo las instrucciones, no vemos en ninguna parte de este capítulo 2 de Josué que ella empiece como a cuestionar. Parece que ella estaba absorta, oyendo atentamente lo que se le decía para ponerlo por obra, ¿verdad? Porque no vemos que ella dice, ¿y por qué un hilo de grana? ¿Y por qué rojo? ¿Y por qué? No empieza a preguntar ni a dialogar, sencillamente oye, y ahí termina, y los espías se van, y ella sencillamente, creo personalmente que debe de haber corrido para ir a traer a sus padres. No había supermercado quizás para ir a traer suficientes alimentos para esa semana que aún faltaba para que cayeran los muros y entrara el ejército. Pero deben de haber traído provisiones, y en ese secreto, uno a uno, los hermanos, los padres reuniéndose ahí, todos cobijaditos bajo la sombra de la casa donde estaba el hilo de grana. Y vamos a ver qué hay detrás de este hilo de grana. Y creo que usted lo sabe, pero déjeme explicárselo para que quede quizás como aún más remarcado en su corazón el significado profundo y sublime que había detrás de ese hilo de grana que había que colgar en esa ventana, ¿verdad? Porque cuando entrara el ejército y vieran ese hilo, claro, todo el ejército israelita debió haber tenido la instrucción también, donde vean un hilo de grana, donde vean ese lazo rojo, ustedes no van a tocar. Mire el significado. Bueno, lo primero que usted debe de saber, que será una señal de la redención del Señor Jesucristo. La redención de Dios, pero a través del Señor Jesucristo, porque todos hemos sido redimidos para Dios, pero la redención ha sido a través del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento solo era una sombra esto de la redención, que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento a través del sacrificio del Cordero. Grana. Mire, la palabra grana viene de un color rojo intenso, de un color carmesí que se extraía como una tinta que se extraía de una planta llamada rubia, pero también la extraían de un insecto conocido como kermes. Entonces, con ese tinte, ellos teñían sus ropas, pero también en este caso, de manera sorprendente, los espías tenían un lazo teñido de rojo, porque si usted leyó juntamente conmigo, dice ahí en Josué capítulo 2, versículo 18, que ellos le dicen, tú atarás este cordón, es decir, que ellos ya lo tenían.
Este Dios que provee para cada circunstancia y para cada situación, probablemente había ya instruido también a través del líder Josué a estos espías que iba a estar esta persona ya preparada. Hablamos hace como unas 2 o 3 lecciones que de la misma manera el Señor Jesucristo, se recuerda cuando mandó a los discípulos para que fueran y trajeran el pollino. Entonces ese hombre, el dueño del pollino, ya su corazón estaba preparado para el momento en que el Mesías lo mandara a traer ese burrito para entrar a Jerusalén montado sobre él. Entonces aquí vemos lo mismo. Dios se anticipa, mire, lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Muchas veces Dios se comunicaba a través de sueños o a través de los profetas. Y probablemente el Señor, cualquiera haya sido la manera en que Él preparó el corazón de Josué para que indicara a los espías, ya iban preparados aún con el cordón de grana. Porque le dice en el versículo 18, 2:18, tú atarás este cordón de grana. Ahí, entonces ahí está. Pero ahí ella no dice por qué el cordón, por qué esto, por qué lo otro. Entonces teñían los lazos, teñían estos cordones, teñían sus ropas con ese color rojo intenso que representaba la sangre de Jesús, ¿verdad? En 2 ocasiones en toda la Biblia se menciona la grana. Uno es en Génesis capítulo 38-28, cuando estaba una lucha en el vientre de Tamar, aquella mujer que se acostó con Judá, ¿verdad? Judá, uno de los 12 de la tribu, ¿verdad? De Jacob, de Israel, perdón. Entonces ahí hay una lucha, unos gemelos llamados Fares y Sará, ellos estaban peleando por salir, quién salía primero, y ahí se menciona la grana, porque cuando sale el primero se le amarra un hilito de grana, dice literalmente en Génesis 38-28. Y la otra vez que se menciona, oiga esto, es en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, y ahí sí quiero leerlo, porque dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, está diciendo, si fueren tan como el rojo, como el carmesí, fueren tan rojos intensamente, entonces dice que serán como la nieve emblanquecidos. Ahí se usa esta palabra de la grana, ¿verdad? El hilo o cordón de grana que representa una señal. Eso era lo que estaba colgando de la ventana de Rahab la prostituta, aquella que había sido encontrada no por casualidad, sino porque Dios la había escogido desde antes de la fundación del mundo, como nos enseña Efesios capítulo 1, que más adelante lo vamos a leer, que Él nos escogió, nos apartó. Asimismo, Él había escogido a esta mujer para este momento sublime, ¿verdad? Entonces ahí estaba ese cordón que iba a ser esa señal, ese hilo o cordón, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Yo pienso que si era un cordón podría haber sido como un lazo, lo que nosotros le llamamos lazo en nuestro país, pero también pudo haber sido como una cosa de las que se amarraban en sus túnicas. Pudo haber sido eso, ¿verdad? Bien, esta casa es como que si ese hilo, cuando entrara el ejército de los israelitas y vieran el cordón, los de Jericó no iban a entender esa señal, absolutamente. Ellos pudieron haberla desde el día en que los espías se fueron huyendo y probablemente vieron ese cordón colgado ahí, pero ellos sin ningún entendimiento. Este era un idioma solamente para los hijos de Dios. Y hoy solamente es un idioma que podemos entender, esto de la sangre de Cristo, es un idioma que podemos entender solamente los hijos de Dios a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces estaba ese cordón ahí colgado en la ventana, y cuando el ejército entrara iban a decir, esa casa no podemos tocarla porque está consagrada para Dios. ¿Se recuerda dónde más sucedió eso?
fue allá en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor le dio la orden a Moisés que había llegado el día de la décima plaga que iba a quitarle la vida a los primogénitos de Egipto. Entonces le mandó que pintaran con sangre del cordero las puertas, los dinteles y los postes de sus casas. Así, cuando cualquier hombre que pasara con el conocimiento del simbolismo, tenía que pasar de largo, fuera espiritual o fuera humano, tenía que pasar de largo. Eso tipificaba: aquí esto le pertenece, es propiedad santa y consagrada. Usted y yo debemos de saber que en el momento que fuimos redimidos, consagrados para Cristo, en ese instante nuestra casa, espiritualmente hablando, no puede ser tocada ni avasallada por ningún incircunciso ni por ningún hijo del diablo. No hay poder humano que pueda venir y arremeter contra su hogar, porque aunque nosotros no veamos ese hilo de grana, aunque nosotros no veamos esa sangre del cordero en los dinteles o en los postes de nuestra casa, esto es espiritual. La sangre de Jesús es evidente y visible para todo espíritu inmundo como para todo espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, importante saber que ese hilo determinaba la consagración de la casa y todos los que estaban dentro de esa casa, ¿verdad? Redención en el griego, mire, describe a un conquistador. Esto es hermoso. Yo quisiera preste atención. Oiga, la palabra redención en el griego describe a un conquistador, a un hombre que entra a una ciudad para conquistarla, pero que él decide soltar a los prisioneros y redimirlos. Un amo que dice: yo los suelto y los tomo para mí. Eso tiene que ver con redención. Y en el Nuevo Testamento tiene que ver con liberación del mal y de la condenación del pecado a través de la sangre de Cristo Jesús. Cuando usted fue redimido, cuando yo fui redimida, nosotros fuimos literalmente liberados de toda maldición, fuimos liberados de todo pecado y de toda esclavitud que podía haber sobre nuestras vidas. ¿Qué esclavitud de qué? ¿Cuántos de nosotros habremos sido esclavos del alcohol, esclavos de la drogadicción? Esclavos quizás del sexo. Yo no sé cuál es la esclavitud que usted traía, pero la Biblia me enseña que la palabra redención es libertad, es salir de las tinieblas y entrar a la luz admirable. Eso sucede en el instante que nosotros tenemos ese encuentro sobrenatural con Cristo Jesús. ¿Cómo fue su encuentro? Yo nunca voy a olvidar ese instante sublime, porque de verdad quiero contarle rápidamente que yo estaba hundida en el alcohol, perdida en un mundo de amantes, o sea, porque no tenía paz, no tenía sosiego, estaba angustiada, afligida, abatida, endeudada, atormentada. Pero ese día, 22 de mayo de 1995, a las 3 de la tarde, Jesús me encontró en el mercado de la vida. ¿Dónde le encontró a usted? Yo quiero decirle que cualquiera sea el lugar donde usted lo encontró, el Señor Jesucristo, tiene que ser en el mercado de la vida, porque así vivíamos como esclavos, como perdidos, como atados literalmente en las garras del enemigo. No sé cuántas personas nos tenían subyugados, ¿verdad? O cuántas áreas oscuras de verdad nos tenían atados, porque de pronto oímos personas que dicen: no puedo dejar a mi amante, no puedo dejar la pornografía, tengo una adicción más terrible de lo que pueda imaginarse. Y tienen razón, porque nadie puede liberarse por sí mismo. Y ya hemos hablado de esto, los Alcohólicos Anónimos, mis respetos para esa asociación, de verdad lo digo de todo corazón,
Pero muchas veces ellos son liberados del alcohol, pero caen en otras adicciones, como el cigarrillo, como el café y qué sé yo, cuántas otras cosas. Entonces, eso no tiene sentido, porque tú no puedes ser liberado de una cosa y caer en otra. Pero la redención, ese hilo de grana del Señor Jesucristo, eso viene para romper todo yugo, toda cárcel, para abrir la cárcel, para sacarnos de la mazmorra, como dice Isaías 51, que Él da una promesa que dice que sacará de la prisión al cautivo, aquel que está en la mazmorra. Entonces, eso es redención. Estábamos en ese mercado y es como si Jesús pasó frente a nosotros y tuvo compasión y misericordia y se detuvo para decirte a ti: ven, vive. Yo hoy vengo para comprarte, para redimirte y para extenderte mi misericordia y mi perdón. ¿Qué pasó ahí? Mire, esto es semejante a lo que vos le dice a Ruth allá en el capítulo 2, versículo 12, cuando le dice: Jehová recompense, él empieza a bendecirla, porque le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y probablemente ni siquiera nos dimos cuenta en ese momento que lo que estábamos haciendo era refugiándonos bajo las alas de Dios. Ahí se terminó la angustia. No sé si usted sigue sucumbido en la angustia y en la desesperación. Usted tiene que meditar en estos principios de la palabra de la redención. El significado es profundamente sublime. Las palabras se me acortan para poder expresar el gozo y la plenitud que trae el ser redimido por Jesús. Y yo creo que Rahab quizás en ese momento no comprendía lo que estaba aconteciéndole, pero cuando ella pudo quizás despertar de todo ese impacto y de todo eso que estaba aconteciendo, y fue llevada al reino de Dios, fue llevada literalmente al pueblo de los israelitas, poco a poco en su despertar fue comprendiendo la experiencia más maravillosa que le había podido acontecer, algo que quizás ella nunca imaginó que podía ser digna de entrar bajo las alas de un Dios santo, entrar bajo las alas de un Dios donde ella ya no iba a necesitar prostituirse para ganarse la vida, ya no tendría que ir de hombre en hombre, de mujer en mujer para revolcarse y para traer un poco de pan a su mesa. Ahora había venido a cobijarse bajo las alas del Altísimo, bajo el esposo perfecto, aquel que dice en Isaías: porque yo soy tu marido, tu hacedor, tu redentor, ¿verdad? Entonces, cuando usted medita en eso, y bueno, y me sucedió a mí que cada vez que enseño sobre esto, vuelvo a recordar el vacío y la soledad en la que el Señor me encontró. Pero mi corazón se quebranta, no de tristeza, sino de gozo, de júbilo, porque solo cada uno de nosotros sabemos de dónde fuimos rescatados. A veces oímos testimonios de que la gente está muy agradecida porque Dios les sanó. Pero yo quiero decirle que en mi caso, quizás nunca he podido dar otro testimonio de la manera que siempre lo expreso con tanta gratitud, porque he sido sanada de cáncer, he sido sanada de varias cosas, liberada de deudas. El Señor restableció mi matrimonio, pero nada de verdad conmueve tanto mi corazón como el día que fui encontrada en ese mercado de la vida. Así es que yo le animo a que usted se detenga y tome nota de todas estas citas bíblicas, porque en verdad haber sido comprado por el Dios de todo lo que existe, por el Dios supremo, esto de verdad, amado, no tiene precio. Entonces Jesús pasó frente a ese mercado donde tú estabas y te dijo: vive, sí, tú vive. Y ahí Él nos cubrió con ese manto
de misericordia, con ese manto de perdón. Yo quiero llevarle algunas citas bíblicas para que podamos ver literalmente como lo que sucedió en ese momento, que fuimos redimidos por el Señor Jesucristo. Cuando usted va a Éxodo capítulo 6, versículo 6, que es la primera vez que se menciona la palabra redimir, ¿verdad? Éxodo 6:6, oiga esto: y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Eso es lo primero que el Señor les dice a los israelitas: voy a redimirlos, Dios mío, con brazo extendido, ¿verdad? Y con juicios grandes. Lo primero que Dios viene para hacer cuando nos saca de Egipto, cuando nos saca de la putrefacción, es hacernos juicios. Pero el juicio nos ordena. Sus juicios nos santifican, porque sus juicios son perfectos, son hermosos. Entonces lo que hacen es venir a ordenar la mente, a ordenar el corazón, y luego hacernos justicia en todo aquello en lo que hayamos sido avasallados, si hemos sido abandonados, traicionados, si hemos sido heridos, si hemos sido engañados, qué sé yo. También ahí vienen los juicios. Viene Él para arreglar cuentas, primero con nosotros y después con nuestros adversarios, ¿verdad? Luego también dice que él, en Éxodo 6:7, mire lo que dice Éxodo 6:7, dice: y voy a tomarlos por mi pueblo y voy a ser su Dios también. Entonces ahora Él no solamente trae la justicia, sino que también ahora Él dice: ahora yo soy vuestro Dios. Antes no era nuestro Dios. Aunque nosotros le llamábamos Dios, debemos de saber que no era. Nosotros creíamos, pero nadie puede ser hijo de Dios si no es a través de la sangre del Señor Jesucristo, a través de una vida rendida, quebrantada, que se doblega para decirle: te necesito desesperadamente, sácame, libértame. Señor, sácame del lodo cenagoso. Ahí, esos que vienen para entregarle su vida y todo su ser al Dios vivo, son los que vienen a ser los hijos a través de Cristo Jesús, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Y en Éxodo capítulo 6, versículo 8, dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham. Oiga esto: no solo viene para hacernos justicia, viene también para ser nuestro Dios, pero aquí también para meternos ahora entre su familia, en el reino de Dios. Ahora no somos más advenedizos, no somos más huérfanos que vamos por ahí como vagando en el desierto. No, ahora tenemos un Dios. Tenemos un protector, tenemos un proveedor, ahora lo tenemos todo. Ahora tenemos todo lo que necesita nuestra alma y nuestra familia aquí en esta tierra. No solamente para cuando partamos, sino para mientras estemos aquí como peregrinos, como extranjeros, como lo dijo Abraham que debíamos de vivir, ¿verdad? Y entonces nuestro Dios también nos entrega una herencia, ahí según Éxodo 6:8. En el libro de Isaías es donde más se encuentra la palabra redención. No sé, pero esto fue antes del cautiverio que el Señor les habla infinidad de veces. Yo conté 13 versículos, no voy a leerlos todos por el tiempo, pero también quiero decirle una cosa: ¿por qué? Porque, hermana Elsa, ¿por qué tiene que ir a tantas citas bíblicas? ¿Por qué no sencillamente usted predica y habla? Pero porque este es un estudio y el propósito del estudio es ir a la Biblia y traer la mayor parte posible de versículos bíblicos. ¿Sabe para qué? Porque entre más leemos esos versículos bíblicos que hablan sobre el mismo tema, van a establecerse, van
van a sellarse, a firmarse en lo profundo de mi corazón. Porque cuando yo leo un versículo así como esporádicamente, entonces tomo un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero el propósito de estos estudios es cimentarnos en un principio. Y hoy estamos hablando de la redención. Entonces solamente en Isaías hay 13 versículos que nos hablan sobre la redención. Yo quiero leer solamente 2 o 3. Isaías 41:14, donde también, además de decirles que viene la justicia, Él es el Dios, viene la herencia, en Isaías 41:14 el Señor le dice, te dice a ti, me dice a mí, no temas, no temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Quiero decirte, se acabó el miedo al hombre, se acabó el temor a la muerte, se acaba el temor a la pobreza, se acaba el temor a la enfermedad, y no porque el Señor no vaya a permitir más adelante que tengamos que pasar por ahí. No, no temas, porque Él dice, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Entonces el Señor dice, de hoy en adelante, a partir de este momento que yo te he comprado, que te he redimido, que te he hecho mío, no tienes por qué temer más, porque en mis alas, en mis brazos, bajo mi sombra estarás seguro, aún en medio de circunstancias difíciles. Entonces dice, no temas, ¿verdad? Isaías 43:11 vuelve otra vez a repetir casi que las mismas palabras. Le dice, así dice Jehová, creador tuyo, el que te creó, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, yo te compré, yo te saqué del mercado de la vida, yo te vi cuando estabas ahí desnudo, desventurado, como ciego, perdido en la oscuridad de las tinieblas, atado y esclavizado al pecado. Yo te vi y yo te redimí, te compré, y no solo eso, le dice también, no temas porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. No sé el nombre que teníamos antes de ser redimidos. Probablemente, como Rahab, el nombre que ella tenía era el nombre de prostituta. Y la Biblia lo conserva en los 3 o 4 pasajes donde ella aparece. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros veamos que Él es el Dios que no hace acepción de personas, que Él hace como quiere, a donde quiere y con quien quiere, que Él puede traer tanto a un sabio, a una eminencia, como a una ramera, ¿verdad? Entonces, y que al final va a traerlo, a cambiarle el nombre, a hacerlo suyo para la gloria de su nombre, para exhibirlo como una cosa preciosa al mundo de lo que Él puede hacer en cada uno de los que redime. Y mire Isaías 44:23, el Señor le da una orden a los cielos, le da una orden a las profundidades de la tierra, a los montes, a los bosques y a todo árbol. Les dice, cantad loores, oh cielos, cantad loores porque Jehová lo hizo. Y empieza a decir, él griten con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosques y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob. Yo le animo, le desafío a que usted en lugar de Jacob se atreva a poner su nombre. Yo voy a poner ahí Elsa, quiero poner, porque quiero saber que la tierra, los árboles, los bosques, los cielos mismos cantan de gozo y de alegría, porque Dios ha redimido al pueblo de Israel como a la iglesia del Cordero, redimidos por la sangre de Jesús, comprados, apartados. Mire, esto de verdad tiene que ver con Isaías 60, por eso cuando el Señor me dio esa enseñanza,
de Isaías, donde dice el principio de un nuevo amanecer, ¿verdad? Que el Señor nos manda a levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces el Señor le dice aquí a los cielos y a la tierra, a los bosques, que canten, porque su gloria ha nacido sobre la iglesia del Cordero, ha nacido sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Isaías 54:5, mire, porque tu marido es tu hacedor, ¿verdad? Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. La justicia eterna que viene ya a formar parte de nuestra vida, ya no hay más que esperar que la justicia de Dios. Antes no teníamos quien nos hiciera justicia. Cuando somos redimidos, ahora tenemos quien nos haga justicia. Por eso yo no necesito ir a los tribunales, porque Él es el Dios de la justicia eterna. Y no solo eso, ¿verdad? Dice, no más temor, ahora es nuestro Dios, nos ha cambiado el nombre, le dice a la tierra misma, a los cielos mismos, que canten de gozo y de alegría por lo que Él ha hecho en la humanidad, en todos aquellos que hemos venido a cobijarnos bajo su sombra. Y como si fuera poco, ahora hay un desposorio. Él dice, yo soy tu marido. Esto me trae literalmente la imagen de allá de Ruth, cuando Boaz, ella le dijo que tirara el borde de su manto, ¿verdad? De su capa. Literalmente es lo que Jesús hizo cuando nos encontró en ese mercado. Tiró su capa diciendo, eres mía, te compro y no voy a compartirte con nadie, porque yo voy a hacer una obra hermosa y maravillosa para gloria de mi santo nombre. Tu Redentor, el Santo de Israel. Si estás viuda, si estás abandonada, si estás siendo maltratada en tu matrimonio, yo creo que deberías, te invito en el nombre de Jesús a meditar en la profundidad que hay acerca de haber sido redimido, comprado y apartado para su gloria. Estás ahí codiciando, deseando un matrimonio, deseando el marido ajeno y que ojalá te trataran así. Aquí hay uno, en las escrituras hay uno que te va a tratar de maneras incomparables si tú logras entender, no solo con la mente, sino con el corazón, la profundidad de esta revelación. Allá en el Nuevo Testamento, amados, ¿verdad? En Efesios capítulo 1, versículo 3. Oiga esto. La Biblia dice que nos bendijo, nos escogió, nos adoptó para. Efesios 1:6 dice, ¿para qué fuimos redimidos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso fuimos redimidos, porque hemos pasado muchas veces como por alto. ¿Para qué esa redención? Para gloria de su nombre. Así como dice Isaías 43:7. Si usted está buscando el propósito de para qué el Señor lo trajo a este mundo, para qué lo compró en el mercado de la vida, usted tiene que saber que es para gloria de su gracia. A todos los llamados de mi nombre, dice Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los llamé y los hice. Entonces, es para su gloria que hemos sido redimidos, para glorificarle a Él en todo lo que hacemos. Nos casamos para la gloria de Dios. Tenemos hijos, debe de ser para la gloria de Dios. Trabajamos, debe de ser para la gloria de Dios. Nos dedicamos a trabajar solo como amas de casa, debe de ser para la gloria de Dios. Tenemos un ministerio, debe de ser para la gloria de Dios. Vivir y morir para la gloria de Dios. Y para eso hemos sido redimidos y alcanzados. Mire Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, para terminar con esto de las citas bíblicas en este momento. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro
y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios. Aquí se desvirtúa toda aquella basura de aquellos hombres que instan al libertinaje y que pisotean la gracia del Señor Jesucristo, que menosprecian el sacrificio en la cruz del Calvario, que dicen ser cristianos, que están dentro de una congregación, pero tienen una vida deplorable, están predicando muchas veces en un púlpito, pero con una doble vida llena de vergüenza y de pecaminosidad. Pero la Biblia dice que fuimos redimidos, comprados, sacados del mercado del mundo, sacados de ese mercado de oscuridad para Dios. Así dice aquí Apocalipsis capítulo versículo 9, ¿verdad? Para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con Él. Ahí está el propósito para el cual también fuimos nosotros comprados. Entonces, cuando yo pienso que ahí está la sangre del Cordero en el dintel de mi casa, en los pilares de mi casa, yo tengo que hacerle honor y honra a esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Esto no es hechicería o santería y decir, yo pongo el dintel y la sangre y pongo el aceite. Esto no se trata de aceites, esto no se trata de santería ni de hechicería. Se trata de que la sangre si está en tu corazón, créeme que a donde tú te encuentres estará ese muro de fuego alrededor de tu vida, donde tú te muevas. Por eso el Señor nos manda salir de toda inmundicia y de toda contaminación. Nosotros no podemos seguir con el mismo estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya no somos dueños de nosotros mismos. Ya no es de ir a donde yo quiero o con quien yo quiero, sino que ahora se trata de ir siguiendo las pisadas del Maestro. El cordón de grana, una señal de la redención del linaje de Cristo, ¿verdad? Nos escogió, nos compró, nos limpió, nos adoptó, nos trajo de vuelta a casa. Esto de verdad es maravilloso y ahora nos está preparando para el día de las bodas del Cordero. Quiero contarle una anécdota que escuché ya hace algún tiempo atrás. Dice que llegó un hombre muy importante a una aldea. Recuérdese que todavía hay lugares donde son los padres los que arreglan las bodas de sus hijas. Entonces este hombre importante llegó a esa aldea para buscar una esposa. Y dentro de las candidatas él escogió a la más fea de las feas. Cosa curiosa, una mujer que ya tenía sus años y que ningún hombre de la aldea estaba interesado en llegarse a casar con ella. Por lo cual esta mujer había caído en mucha depresión y en mucha tristeza porque se sentía menospreciada y abandonada. Pero este hombre sencillamente fue al padre y le dijo, compro a su hija, me la llevo para esposa, y se fueron. Un año después regresaron para venir a visitar a los padres de su esposa, de la que ahora era su esposa. Entonces cuando regresaron y llegaron desde la entrada del pueblo, la gente estaba anonadada, no la conocían y preguntaban quién era esa mujer importante que venía entrando en ese carruaje donde venía juntamente con su esposo. Y ella empezó a decirle, soy María, por decir algo, ¿verdad? Un nombre, pongámosle un nombre, soy María. Y ella saludaba y la gente decía, María, ¿pero qué te ha acontecido? ¿Cómo es posible? Y eran caravanas de gente de toda la aldea que venían para ver que algo espectacular le había acontecido a la María. Cuando ella llegó al centro de la aldea y la gente se reunió alrededor de ella, le preguntaban acosándola ansiosamente, ¿y qué pasó, María? Tú eras fea y de verdad no tenías ninguna gracia. Pero ella les dijo, quiero contarles el secreto. El secreto fue que todas las mujeres en esa aldea habían sido compradas por un máximo de 3 vacas.
Pero su esposo la había comprado a ella por 6 vacas. Nadie había sabido hasta ese momento. Y ella dijo, el saber que yo había sido comprada por un valor mayor que todas ustedes me cambió la vida. Aparte de que era un hombre rico que ahora la vestía de oro y de plata. ¿Por qué le cuento esta anécdota? Bueno, amigo mío, amiga mía, quiero decirle que le cuento esta anécdota porque esto es similar a lo que nos ha acontecido con Cristo Jesús. Ahora, en el Señor Jesucristo, ese valor, esa identidad sublime, ese precio que Él pagó en la cruz del Calvario, ese nombre que nos ha cambiado, en verdad no tiene comparación alguna con la que ningún ser humano sobre la tierra pueda hacer por usted o pueda hacer por mí. Todos aquellos que sabemos en la mente y en lo profundo del corazón este secreto, amados. Porque cuando Cristo te ha redimido, y eso es vida, no solo en tu mente, sino en lo profundo de tu corazón, lo externo también te cambia. Te cambia tu apariencia, te cambia el gozo, la alegría, te saca de la depresión y también la provisión que Él ahora trae para que tu mesa ya no esté más vacía. Yo te insto en el nombre de Jesús en esta tarde a que puedas atreverte a creer que la redención que ya has atravesado por medio del Señor Jesucristo es más que suficiente. Ahí está todo, absolutamente todo lo que necesitas. Un Dios que te gobierna, que te instruye, que te protege, que te provee. Un Dios que te hace justicia. Un Dios que te dice que no tengas temor alguno ya. Un Dios que te cambió el nombre. Un Dios que te dice, mío eres. Ese es tu Redentor. Jehová, Dios Todopoderoso. Yo te invito a que oremos en esta tarde para sellar y para cerrar este momento. Que puedas decirle con sencillez de corazón, aquí está mi vida. Y te doy gracias por haberme redimido, Señor. Te doy gracias. Dale gracias. Cierra tus ojitos. Ahí juntamente conmigo. Nadie te está viendo. Nadie sabe lo que está pasando ahora mismo en tu corazón. Dale gracias. Porque ese día que te encontró, probablemente estabas solo, perdido, extraviado en este mundo. Pero Él se detuvo en un instante. No vio si eras bajito, si eras alto, si eras feo, si eras bonito, si eras rubio o si eras de pelo oscuro. Él no vio nada externo. Él vio el vacío profundo de tu corazón. Él vio el desorden interno que había dentro de tu ser. Y así como dice Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesucristo vino sobre ti para ordenarte y para llenarte. Tu Redentor, tu Señor, tu Salvador, el que pagó ese precio. Yo no sé cuánto han pagado por las mujeres más bellas de este mundo o por los hombres más hermosos de este mundo, pero al final tú debes de saber que así haya sido el precio que hayan pagado de hombre a mujer o de mujer a hombre. Al final estos quedan a la deriva porque siempre están queriendo cambiar y encontrar una nueva pareja. Pero Cristo jamás nos cambiará. Él nos compró de una vez y para siempre, para la eternidad. Él nunca se cansará, nunca nos abandonará. Por el contrario, Él estará ahí para ayudarnos a pasar en medio de las tormentas, en medio de los fuegos, en medio de todas circunstancias. Él estará ahí para sostenernos. Yo te bendigo en esta tarde y te animo por el poder de Jesucristo a que medites en este tema, redimidos. Ese hilo de grana que puso ahí esa mujer decía,
Esta casa es para Jesús. Estas vidas le pertenecen al Cristo de la gloria. Hazle honra a esa señal que hay en tu corazón, a esa señal que hoy hay en tu casa. Honra a Dios para que Él te honre. Honra al Señor Jesucristo por ese sacrificio, procurando cada día apartarte y guardarte de manera irreprensible, como nos lo dijo nuestro hermano apóstol Pablo. Yo te bendigo y espero en Cristo Jesús que la próxima semana podamos de nuevo conectarnos. 3 de la tarde, hora de California, 4 de la tarde, hora del Salvador. Que Dios te bendiga. Un abrazo en la distancia. Bendiciones eternas.